Bueno, estamos ya. Entiendo que en la recta final del año, a mí lo que me pasa con esto es que en mi calendario personal, después de que cumplo años, que yo cumplo el 10 de octubre, ya como es un tobogán hasta diciembre, está rápido, viene pasando rápido. Qué película, Tobogán, ¿eh? Sí, Una película muy emotiva, pero yo espero que no me digas, por lo que voy a decir, que no me digas ortiva, que no me digas no seas botón, que no me digas no puedo creer lo que estás planteando, pero si estuviéramos a solas y este podcast no lo estuviera escuchando cientos de miles de personas, me parece que estamos acortando el año antojadizamente de una manera que no corresponde. El año empieza en marzo, laboralmente, y termina a fin de septiembre. ¿Viste? Como sí, el último día de septiembre uno dice, terminó el año. ya fue. Y Es el casual month, bueno, casual October. y bueno, pero vos después tenés, después de septiembre, si no hago mal la cuenta, viene octubre, viene noviembre, viene diciembre. Entonces, si vos sacás esos tres y después sacás enero y febrero, Sí. porque los proyectos grandiosos como los que tenemos nosotros comienzan habitualmente en marzo, a poner, uno le echa cabeza fuerte en marzo. Te comiste 5 meses del año. Hay pequeños engaños también, porque primero en octubre nosotros sentimos que terminó el año, pero en noviembre yo no lo siento. Como que en noviembre nuevamente. Noviembre es un baldazzi de agua fría Empieza a pesar de nuevo. que me recuerda que el año no terminó. Ahora en octubre estoy celebrando a cuenta. Pero cuando llega noviembre, Mirá vos. vuelvo a trabajar. Y con respecto a cuándo arranca el año, en mi cabeza normalmente siempre hay una promesa que me hago más o menos para esta época, que es en enero Sí. vamos a estar pensando ideas y cosas para marzo. En enero se cocina lo que va a ser el año. No hago nada en enero. En enero me rasco. Bueno, es que es lo que El pasa. ombligo. Por eso después cuando uno hace balance le va tan mal. Pero a mí, si me preguntás a mí, para que nos vaya bien haciendo balance, yo el 20 de diciembre voy a dejar todo. Me voy a tirar a los pies, me voy a tirar a las mesas del Bar Berlín. Sí, para el berretín. Por supuesto, por supuesto. Entradas a la venta en Live Pass. Sí. Y la vamos a pasar muy bien porque va a ser realmente un balance del año, nuestros proyectos para el próximo, porque el quien nos viene a ver también tiene sentimientos. Les vamos a contar si seguimos o no seguimos. Que vamos a seguir igual. Porque va a durar. Esto va a durar hasta que alguien venga y nos diga, les vamos a pagar esto para hacerlo de forma más seguida. Nosotros vamos a ir intentando. Pero por supuesto. Porque la verdad. Fracaso es no haberlo intentado, como decíamos en San Martín. Exacto. Pero para poder seguir haciéndolo, quienes quieran apoyar este proyecto, pueden suscribirse con este método que ya tiene varios años. Ahí en el pingui, en el QR, pueden escanear y sumarse a la comunidad para hacer un mínimo aporte mensual. Viste, sobre todo, un montón de gente escuchaba el de Dolina, ¿viste? Tremendo. Y mucha gente, gracias. Bueno, lo hacemos gratis. Así que si alguien quiere poner algo, como cuando comprabas el diario o lo que sea, para nosotros sería ideal. Y después, bueno, no sé, o cuando pagabas el cable, qué sé yo. Bueno, La cantidad de mensajes a partir del episodio de Dolina de los estoy escuchando desde Groenlandia, no sabía que ustedes habían nacido. Es verdad. Ya no que no sabía que existía el podcast. Yo no sabía que ustedes habían nacido. Mucho gusto. Es verdad. Qué grande Dolina, como siempre, los escucho de Groenlandia. Es de verdad, es como muy zarpado, ¿no? Sí. ¿A qué edad te diste cuenta que Dolina era un grosso? Sí. Yo a los 2. Fue un muy lindo episodio. Después también hicimos un muy lindo episodio con Alejandro Xome. Muy linda recepción también, ¿eh? Sí. Funciona muy bien porque me parece que estamos teniendo lindas charlas. Sí. Para mi cumpleaños fui al cine. ¿Está bien o está mal? Mirá vos, yo fui al cine el fin de semana pasado después de mucho tiempo. Mirá vos cómo... Estamos conectados. Pero fuiste al cine... Porque se nos sincronizan. Senociaín. La tenemos sincronizada. Al cine sincronizadamente, Senociaín. Sí. Pero vos fuiste con concepto, cumplo años, me voy a autorregalar ir al cine.
exactamente porque se estrenaba, porque se había estrenado la película que yo quería ver, la de Paul Thomas Anderson, con quien me pasa lo que me pasa con Tarantino o con Scorsese, que es lo que me pasaba cuando sacaba un disco alguna de las bandas que me gustaba, que iba y me lo compraba. Claro. Yo cuando estaban los CDs tenía una regla, que era la regla de los 3 temas buenos. Si había una banda X, cualquiera fuera, que yo encontraba que tenía 3 temas buenos, iba y me lo compraba. Mirá. Ya de por sí eso está. Pero algunas bandas excedían esa regla, ¿no? Cuando yo era adolescente. Entonces, por ejemplo, sacaba un disco, los Beastie Boys, ¡tum! Se compraba sin pensarlo. Me pasó también con Vitalogy de Pearl Jam, Sí. que salió Vitalogy, ¡trum! Vamos y lo... Pero pará. Sí. Entra ahí. Explícaselo a mi tía Irma que está pescando un resfriado en Cabildo y Juramento. Sí. En tu adolescencia, ¿cómo sabías vos que escuchabas, por ejemplo, en la casa radio. de un amigo? En la radio. En la radio Porque o... no teníamos, a ver, pongo acá, a ver si está bueno. No. Tenía que tener 3 cortes buenos. Los o cortes. que un gomía me dijera, escúchate esto. Ajá. Por ejemplo, Dookie de Green Day, el Dookie de nuestra generación, Sí, digamos. claro. De repente tenía, no sé, ponle que es un disco que tiene 12 temas, los 12 están buenos. Bueno, cuando vi que eran, hubo un momento que era, esto es irresistible, muchachos, vamos y lo compramos. Y iba y ponía los 18 pesos en la disquería, en Magia Musical. Pero, por ejemplo, cuando salió Vitalogy de Pearl Jam, por las delicias del 1 a 1, esto es muy bueno. La feria de discos usados del Parque Rivadavia, como había muchos que traían cosas importadas, tenían el efecto contrario, que es, tenían discos que todavía no estaban en las disquerías, porque ya los habían importado. Entonces yo me compré Vitalogy y ¡tum! Fui y le dije, tome mi dinero. Y me pasó también con One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers. Fui y lo compré directamente sin saber si tenía 3 temas buenos. Todo esto, no sé a qué a que fui a ver la película de Paul Thomas Anderson. Sí. Y fue parte de mis regalos de cumpleaños. Bien. Las entradas para la película. De regalos de otras personas. De mi señora. Ok, porque viste que hay gente que se autorregala cosas. Que yo nunca lo usé eso. Esta idea de cumplo años, me voy a comprar tal cosa Sí. porque me voy a mimar. Alguna vez Yermo lo mimo. hice. Alguna vez lo hice, no lo hice esta vez. Ahí está, ¿ves? Estoy pensando, no me compré nada. Sí, me compré un librito esta semana, pero de vicios. Se lo fui a comprar un regalo a un amigo que cumple un día antes que yo, un día después que yo, y fui y me compré un libro también. Pero mi novia, me enteré de algo y mirá qué groso esto. Va anotando como en un archivo a lo largo del año frases que me escucha decir de cosas que me interesan. Por ejemplo, le digo, Espectacular. che, ese escritor, anota. Entonces sale un buen regalo. Un Excel. Que son regalos creativos, ¿viste? Que no sé qué preferís, el regalo oneroso o el regalo creativo. A mí ya esto lo hemos charlado. Yo, si el regalo es personal, ya a mí me podés. Quiero decir, por eso, viste que tengo como a esta altura ya lo puedo describir como una incapacidad, que es que no puedo cambiar regalo. Porque si vos me regalás, viste que la otra vez me regalaste 100 de jamón ibérico. Sí. Y dije, esto no lo cambio. Y te mandé una foto a la media hora y ya no estaba el jamón ibérico. Esto es real, le contamos a la gente que claro. traje de España jamón crudo para Diego. Sí, por supuesto, y te lo agradezco. Todavía hoy a veces me despierto sobresaltado recordando ese sándwich. Sí. No importa cuál sea el regalo, donde está el gesto personal, ahí está. Ahí. La marca, tuc. Claro, porque es Pensé que en vos. alguien en el mundo piensa en mí. Que no es lo mismo que te pensé, porque esto No, ya lo dijimos. te Te pensé es que me toqué pensando en No, vos. te pensé quiere decirte que te quiero dar en guaraní. Exacto. Te pensé. Te pensé. Claro. Sí, es verdad. Por supuesto. No sé si tanto el regalo oneroso sí o no, porque tampoco es que ando haciendo yo regalos onerosos, pero la cosita así como, ya lo hemos charlado, que a mí me destruís. Yo le llamo, te paso a gift card. Sí. Cuando vos me decís, me encanta el regalo, pero por las dudas es el puñal de Chirino para mí. Por las dudas, cuando vos te pasaste 5 días y 5 noches eligiendo el regalo, por las dudas voy a ver si hay otro color, por las dudas voy a ver, en mi cabeza te paso a gift card. Bueno. Te pongo un precio y al otro año te digo, no sabés cómo te quiero yo.
acá tenés la tarjetita. Salvo cuando se institucionaliza en un contrato interno de pareja, que suele Claro. ser, el hecho de que lo va a cambiar sí o sí. Yo ya sé que lo que estoy regalando muchas veces es un vale. O sea, con forma de ropa. Está bien, Yo pero- voy al lugar y compro ropa y la elijo pensando que le puede gustar, pero ya a sabiendas de que es probable que la cambie. Pero ahí estás aclarando algo que yo iba a enfatizar, que es que si está ese acuerdo, por más que le hayas puesto el acento a la elijo, vos ya no te tirás a los pies por ese regalo. Digo, vas y elegís, pero ya a sabiendas, ya uno también merma, va a menos. Sí. Porque si total sabés que eso va a suceder. Entonces es menos estresante para vos, porque tenés que pensar menos veces que regalar. Hay una categoría que es fácil de regalar o difícil de regalar, que yo creo que en la autopercepción a todos nos pasa como cuando hablamos de manejar. Todos creemos que manejamos bien Por supuesto. y todos creemos que somos fáciles de regalar. Dicho esto, yo creo que soy fácil de regalar. Es un gran concepto. No, porque vos ponele que somos pareja, que es una fantasía que tiene mucha gente que nos está escuchando. Moriría por verte ir a Sí. preparar el desayuno con la de Ferro. Sí, Con la 8, con la 8 de Nuremberg. con un delantal y en culo. Bueno. El culo Flores. El culo Flores. No, pero vos ya sabés que me regalás una boludez de una película, una boludez de He-Man, cualquier cosa, ya me compraste. Está bien. ¿viste? Con dos boludeces Somos ya pareja. estoy, ¿viste? Pero entonces somos pareja, vivimos juntos. Porque también sucede que cuando uno tiene una paleta muy amplia, es tu caso, mucha curiosidad, gustás de un montón de cosas, y ahí la duda que viene es, está bien, le gusta la película, no sé, Pulp Fiction, pero tendrá esta cosa. Sí, sí, seguro que esta remera la tiene, seguro que esto lo tiene, seguro que Bueno. el librito de cómo se hizo y cómo se deshizo Pulp Fiction. O sea, Perdóname, yo te doy la caña, maestro, no el pescado. No, bueno, por eso. Bueno. Es probable que tengas todo, porque vos es probable que tengas todo, que te hayas comprado vos sos muy feriero. Sos muy feriero. Sí, ya Entonces, ahora bajé un poco el... claro, por ahí uno te compra un muñequito de John Travolta bailando y vos decís, me lo compré en el Parque Rivadavia Bueno, hace 25 años. Pero a mí no me importa porque... ¿Ponés los dos John Travolta? Aparte lo que yo te digo es... Como el Hombre Araña. Pero yo ahí te valoro y te digo, guerra el que patea. Pero Ah, por pateaste. supuesto. O sea, yo no tengo problema porque el gesto lo tuviste. Lo que no me gusta es el famoso no look pass, el no look regalo. No, bueno. Eso, yo estoy completamente en contra de esa clase de regalo, completamente en contra. De hecho, yo el último, todavía te debo el regalo de este año. No, el año no me pasado, debes no, el año pasado te compré un vaso independiente, vidrio, pero ese Piel de gallina. lo podés tirar, y no, ese desciende y no se rompe, ¿eh? Ese vos lo tirás de arriba de la mesa, ¡pum! Sí. Y vuelve. hay de otros autopercibidos grandes también, ¿no? Que desciende, de hecho, se quiebra y después vuelve. No, puede esos ser. son los de madera. Sí, Esos son los vasos de madera. Sí, sí, No, claro. Pará, te iba a decir otra cosa que es que me olvidé, boludo. Sí, pues se te hizo un Monseñor Laguna. Sí. Porque te dio bronca. No, no te te dio dio bronca. Seguro que no te acordás dónde dejaste el No, vaso. no, estaba contento porque me salió una buena respuesta. Estaba re contento con eso. No, era algo de los regalos, pero bueno, no sé. Sí, me acordé que mi novia recordó que en algún momento yo le dije que había un perfume de macho que me gustaba mucho porque olía a hombre. Macho O'Donnell. Sí, exacto. Y me lo compró, que es el Aqua di Giglio. Oh, mi debilidad. Es el olor a- Nunca lo traigas al podcast. No te- Es que es como el olor a chabón de los 90. Y yo Claro. quería oler a Alberto Coan. Es el estudio de Mauro Viale. Sí. Exacto, boludo. Yo Vos. quería ser Corach. Y son clásicos, Y clásicos. Y me lo puso y una gana de privatizar. Mamá Corach. Sí. Roberto Dromi era La Gostanian. guerra de los dromis. Sí, no Claro, Dromi. no.
Esas cosas, esos clásicos. No, estoy. Esos clásicos son espectaculares. Pero bueno, es lindo. El tema del regalo es una cosa linda, de verdad. Sí. Eh, Qué lindo es regalar también, ¿eh? Exactamente. Porque cuando uno regala, también hemos hablado de algo polémico en algún momento, que es que muchas veces en el regalo, sin quererlo, uno le pone precio a las personas. Eso es tremendo. ¿Viste? Eso es tremendo. Porque vos decís, se casa, bueno, ya si se casa, problema de él. Sí. Pero se casa Albertito. ¿Y qué le regaló? Y ahí decís, ¿quién es Albertito? ¿Es Albertito mi primo? Sí. ¿O es Albertito mi amigo? ¿O es Albertito amigo segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo? Y uno va poniendo un precio. Sí. Los casamientos son difíciles. Hay que. Uy, Sí, sí. ya sé lo que son los divorcios. No, pero yo te digo de lo del invitado. Ok. Es difícil el tema de cuánto hay que poner, porque uno tampoco quiere ser una rata y tampoco quiere herir el presupuesto. Pero con el tiempo he aprendido a valorarlo un poco más, porque es cierto que en una época se regalaba mucha cristalería y mucha vajilla y quedaba medio al pedo. De hecho, hace unos años mi madre me dice, che, se inundó la baulera del edificio, hubo una inundación en el edificio, voy a necesitar que vayas a la baulera. A la baulera solo voy yo, porque hay una escalera muy empinada y mi madre no va hace Y bueno, 25 años a baulera. Está bien. Entonces voy yo. Voy George. Y voy a la baulera, llevo el balde, llevo todo para limpiar. Y veo que había como unas cajas de cartón que se habían podrido. Entonces empiezo a sacar cosas y ¿qué encuentro? Unas tazas y unos platos hermosos que le habían regalado a mis viejos para su casamiento en 1975. Esa generación de cristal sí que estaba bien. Exactamente. La famosa generación de cristal. Y bueno, como unas tacitas de cerámica, qué sé yo, y le digo a mi madre, ¿esto qué? Me dice, a tu padre no le gustaron. Entonces un regalo que se hizo al pedo Claro. y que se revalorizó 40 años después. Bueno, teniendo en cuenta esas cuestiones, yo prefiero la guita, la verdad. Regalemos guita, está todo bien. Digo, regalemos, pues no me voy a casar. Yo no me voy a casar. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque tengo ganas, ¿no? De tener una charla muy linda. Tenemos ganas con el invitado, que es un capo total. Crack. Me vino la curiosidad ahora. Ahora me hago pregunta encima de ¿cuándo nace el regalo? El regalo como concepto. El regalo que puede ponerle el precio a alguien, el regalo como gesto, el regalo en la historia. ¿Habrá un momento donde uno dijo, ya entendí, hay que regalarle, le regalás 3 personas, le regalás 3 esclavos a tal persona y quedás como un duque? No, mucho antes, para mí, cuando en la Guerra del Fuego, tanto... Y ahí ya había... Sí, ya pensábamos, ya es como, toma un poco, una rama te regalo. Pero pará, en la Biblia hay regalo, por Sí, ejemplo. por supuesto. Hay regalo, ¿cómo es? No. Los dones me sale, pero no. Los Reyes Magos, Sí. cuando nace Jesús, le llevan regalos, le llevan ofrendas, le llevan mirra, le llevan Roberto Parra. Los ganadores Sí, todos los reality. Todos. Marianela Mirra, Roberto Claro, Parra y una coraza. Y Luis, claro, incienso también. Mirra, incienso y algo más que ahora no me acuerdo, pero los Reyes Magos llevan Es eso. verdad. ¿Viste? Y No, pero estaba la parábola de los talentos, ahí está, me salían los Mirá. dones, que era como a alguien le da, el hijo pródigo creo que era, que le daban los talentos a ver cómo los cuidaba. sí. Es metafórico, viste que en la Biblia hay poca cosa metafórica, todo es Sí, literal. sí. Pero le daban los talentos, pero claro, vos decís que es, y eso debe haber nacido en la idea de la generosidad o en la idea de que alguien vio primero que nadie que vos podías tener la atención de alguien a partir de un regalo. ¿Fue el primer regalo nace interesado o desinteresadamente? Me parece excelente la pregunta, me parece excelente. Yo no sé, Es como el huevo o la gallina. pero yo no sé qué parece primero, si la generosidad o la especulación. Claro, por No logro saberlo eso, porque se me ocurre que la generosidad nace primero, porque la especulación quizás requiere un paso más dentro de la cabeza de uno, ¿no? Como que la generosidad es simple y es sensitiva, digo, como yo te lo regalo porque te hace bien y me hace bien a vos, es como, ¿eh? Y el otro hace, ¿eh? Y está todo bien. Eso. La especulación es,
veo que tenés ahí un cacho de bisonte y digo, ¿eh? Y estoy esperando a ver que vuelva. Hay un paso más. Para mí la primera debe haber sido de generosidad. Después la gente se corrompe. Después para mí la gente encuentra lo otro, encuentra el otro paso para la negociación, cuando ya empezamos a desarrollar un poquito más la cultura. Bueno, ¿cómo se llama la película que no tiene tampoco tantos años? Esta idea de la invención de la mentira, algo así, ¿no? Sí, la de Ricky Gervais. Claro, que el que descubre por primera vez que se podía mentir y que eso servía para algo. Sí. Digo, entiendo que hace demasiado tiempo por ahí alguien fue el primero que vio que regalar podía servir para algo. Sí. Pero bueno, me parece que se sigue usando en un punto. De hecho, el que primero que escondió comida para que no se la roben, de alguna manera está mintiendo. Claro. Muy bueno. Y eso está desde el vamos debe haber estado también. El regalo sirve muchas veces para ser aceptado, para agradar. Esta idea tan primitiva de que finalmente lo que queremos todos es que nos quieran. Sí. Viste que en el ¿te gustó? Pero de verdad te gustó. Ah, no, Pero yo no de pregunto, verdad te gustó. Yo no pregunto. Hay una idea de ser, de haber agradado al otro también. Pero para mí no está del todo bien preguntar si gustó. ¿Viste? Yo nunca pregunto, ni hablar en el sexo, ¿no? Pero Claro, al pedo. Al pedo no tiene sentido. No te expongas, maestro. Igual cuando te relajás, yo cuando me relajé, preguntaba simplemente, ¿y por qué no te gustó? Sí, la claro. primera pregunta. Sí. Si no, siempre. La panera ya sé cuál es. Ahora déjame crecer, déjame mejorar. Sí, esto da revancha. Claro. Y ella te mira y te dice, No, era partido único y no sé quién tenía la ventaja como local. Yo nunca pregunto si gusta. Quizás con la comida. Cuando preparo un plato Ahí va. y estamos comiendo, quizás digo, está bueno, ¿no? O gustó, pero con un regalo jamás preguntaría si gustó, porque me parece que pones a la persona en un compromiso, ¿viste? Y en la respuesta comprometida te vas a dar cuenta también, porque no es tan fácil mentir bien. La gente yo creo que no todo el mundo miente del todo bien, y menos con las cosas con las que no hay demasiada consecuencia. Es como, ¿te gustó? Sí, está bueno, sí. Bueno, No, me encanta. No te gustó. Porque ahí sí la primera reacción es la que cuenta. Si le haces un regalo a alguien que le gusta, al instante te das cuenta. Es como, Y porque aparece la emoción, el Exacto. cuerpo habla. el cuerpo habla. Claro, aparece la emoción, aparece la cosa. El cuerpo habla cada vez más. A medida que uno va creciendo y va envejeciendo, habla con sonidos. Habla con sonidos. El cuerpo se expresa, se expande, claro, por supuesto. Qué terrible cuando una vez fuimos al cine a ver Blair Witch Project con un amigo. El de la camarita ese que iba. Y al lado nuestro había una persona, un tipo. Y el cuerpo del tipo le hace un ruido. Oh, Las entrañas le hacen un Gustavo Gutural. ruido. Sí, exacto. Le hacen... Claro. Y mi amigo pensó que había sido yo. Y hace... No, y había sido yo. Era el otro que estaba muriendo, entonces no reaccionó. Pero el ruido fue... No, nunca hay que expresar de ese modo, así como creyendo, hay que estar muy seguro de las cosas. Me desbloqueaste un recuerdo. Sí. Mundial 2018, estábamos... Qué mal recuerdo. No, bueno, Lo que- estábamos haciendo un viaje, no me acuerdo qué ciudad, nos estábamos tomando un subte, una cosa así, y delante de mí había una persona medio rellenita, con el pelo medio largo, rubio, era como muy noventas lo que te voy a decir, pero se me cayó de la boca decir, mirá, mostaza Merlo. Ujú. Era mostaza, era un mostaza. Pachu confundido, Sí. le hubiera dicho mostaza. Yo absolutamente convencido que esa persona había nacido de mínima en Moscú. ¿No? Pero lo dije como a medio a viva voz. Y viajamos. Y después, en algún momento, no sé, me vuelvo a cruzar y cuando veo una credencial que decía Juan José López, FM Chaco. Sí. Era totalmente argentino y hablaba castellano. Impresionante. Y me escuchó decir, mirá, mostaza Merlo, ja. Creyendo que era ruso, le pasó a tu amigo cuando creía que las tripas que habían trinado.
eran las tuyas. Tremendo. Hay que estar muy seguro para eso. Tremendo. Imagínate si se daba vuelta y te decía algo. Se me plantaba y me decía, ahora me enojé. Ahora me enojé. Claro, bueno, por eso. Yo sé que una vez me saqué, nunca me pasa, pero apuré mal a un chabón. Yo estaba con un amigo que era alto, igual, eso ayudó. Muy lindo. Pero estamos en la cola de un recital en el Teatro Gran Rex, como para entrar, y atrás mío había un pibe hablando con otro y empezó a hacer chistes con que yo me parecía a Diego Frenkel, que es como uno de mis primeros parecidos. Uh-huh. Y lo hacía todo el tiempo detrás mío, como, no, Diego Frenkel. Y lo tenía atrás, justo atrás. Y yo no sé si el pibe pensaba que yo no sabía que me parecía a Diego Frenkel, pero en un momento no aguanté más, me di vuelta y le eché la apurada en mi vida como... Imagínate con mi metro 68 claro. Y mis 30 Lo kilos. invitaste a pelear en el bar de la calle Rodney. Ay, Dios, iba a convertir al teatro en una serie. Por supuesto. Y se ve que lo hice convincentemente y que mi amigo lo miró mal. Yo creo que fue más por mi amigo. Pero ¿sabes que el pibe dijo, no, disculpa? Como fue impresionante. Fue como... Y ahí me retiré invicto. Qué bárbaro. Ahí me retiré invicto y dije, ya está, no apuro más a nadie porque alguien me va a pegar en serio. No, bueno, pero hay veces que las cosas salen casi instintivamente. Sí. Finalmente somos animales. Sí, Somos animales sueltos. Somos animales de costumbre, animales en general, ¿no? Y bueno, hay que ver. Después la cultura hace esto con nosotros. ¿Qué programa de alemanes sueltos? Por supuesto, y animales vueltos. Sí. No, claro. En un ratito va a llegar el invitado. Viene con un pequeño retraso. Va a llegar en un pequeño retraso que ustedes no van a notar porque están escuchando esto. ¿Recibiste un mensaje? Recibí un mensaje que va a llegar 10 minutos más tarde. Así que hay 10 minutos más de este ida y vuelta. Tengo otra pregunta. Lo que pasa es que no le voy a hacer la pregunta a partir de esto queda entre nosotros, lo de 10 minutos más tarde. No le voy a decir, llegaste 10 minutos más tarde. No, y porque me disparó tal pregunta. no es el primero, aparte. Obvio, todo el mundo. No, ¿quién llegó tarde? ¿Quién llegó tarde a la historia? Viste que te dicen que llegar muy temprano a algo, llegar tarde, te puede poner en un lugar tipo de haber llegado en otro momento, tac. Entonces ya tengo dos preguntas. ¿Quién llegó tarde a la historia que pudo haber modificado otras cosas? ¿Y quién hizo el primer regalo? ¿Cuándo se inventó el regalo? El regalo es importantísimo. Y quizás no sabe esa parte, quizás no sabe lo del regalo. Tampoco es que No, yo creo que sí. saben todo el tiempo. Tienen sus especializaciones. Yo creo que sí. Yo creo que lo que es la política, por ejemplo, en la rosca política histórica, Sí. lo que pasa es que después ya se va como al delito. Sí. Pero la dádiva, eso es una malformación del regalo. Sí. O sea, un día me doy cuenta que puedo llamar tu atención regalándote tal cosa hace cientos de miles de años, y otro día me doy cuenta que puedo tener tu voto Sí. en una cámara a partir de también un regalo. Bueno, Escúchame, estoy Sí. entrenando mucho. lo veo, no te quería decir nada porque no se opina de la cuerpa, pero veo tus bíceps y digo, ¿qué quiere un Sheraton, padre? No, es que sí. Quiero formar parte de la categoría, una categoría de la cual soy muy fan, que es la categoría no sabía que tenía ese cuerpo. Vamos. ¿Ubicaste, acordás cuando Marcelo de Belis peló por primera vez? Claro, Rigoli. Rigoli. Sí. Bueno, la primera vez que pela Peretti también. Claro. Gianola, Rodrigo Noya. Qué loco que hay no se opina, pero hay un cuerpo vestido y un cuerpo desnudo, ¿viste? Es verdad. En general, como yo lo vi en un documental, Sí. digo, a veces estás en pro, ¿viste San Martín de San Juan, que se está yendo al descenso por la tabla anual y por la de promedios? Sí, a veces es verdad. a veces descendés por lo verdad, es verdad. pero viste que hay gente Sí. que tiene mejor vestido y hay gente que tiene mejor desnudo. En líneas generales la gente tiene mejor vestido. Exacto. Porque estamos tapando el defecto. Pero hay todo un campo minado de gente que tiene mejor desnudo que vestido. Bueno, Que decir, yo no quiero apuntar a eso porque no va a pasar. Porque además, bueno, no, me iba a tirar abajo. Pero sí lo que quiero es estar bien físicamente. Y estoy entrenando mucho. Como para que cuando juguemos un partido de fútbol y vos juegues con remera y yo me ponga en cuero, digas,
Qué hijo. Claro, que vos seas vos seas el que proponga. Sí. Che, Nosotros en cuero, muchachos. Exacto. Habitualmente el primero que dice nosotros en cuero Es el que tiene buen cuerpo. Es Luciano Castro. Sí. ¿Entendés? Es el que quiere jugar para los de. Claro. Yo en el barrio, en mi barrio, cuando era chico, tenía un vecino, un pibe que era un poco más chico que yo, que, perdón, estaba viendo porque me pareció que estaba entrando un mensaje porque hizo interferencia. Tenía un vecino que era más chico que yo, que en el momento en que pega el estirón, desarrolla, se hace adolescente, qué sé yo, y entrena, saca un lomazo y andaba en cuero todos los días. Era hip hop. Andaba todos los días en cuero. Claro. El cuero. Espalda así, el chabón caminando por la calle en cuero, paseando al perro. Hacía frío en cuero. Sí. Era muy llamativo. Sí. Y en una época también había, cerca de la pizzería en la que yo trabajaba, quienes circundan la zona, quizás lo hayan visto alguna vez, una suerte de homeless, un linchera, musculoso. Ah, mira vos. Y con cierto tipo de locura o alguna. Entonces, pero musculoso. Entonces vos estabas comiéndote una pizza y venía el chabón y pasaba todo como. Y tiraba todas poses como karatecas en cuero. El Dibu Martínez sin plata. Exacto. Sí. Por eso no se lo admiraba. Y por Exacto. eso no hacía nada y miraba, no iba al psicólogo. ¿No? Exacto, pero era medio como el Street Fighter 2. Claro, sí. Y vos decías, este no sé si me va a matar o me está mostrando todo lo que tiene, pero bueno, yo quiero ser como él. Y está muy bien. Ya te pasó, porque esto es clave en la proyección que yo estoy haciendo, ya cada vez que vas, antes de ir, vas pensando en el progreso que querés tener físico o en algún momento decís, las ganas que tengo, ya no puedo no ir. Ya no puedo no ir, ¿se entiende? Claro. Como estoy nervioso porque no estoy yendo al gimnasio, porque tengo ganas de muscular, de hacer pecho plano. No, me pasó que cuando la semana pasada un día tuve que suspender Sí. y me dio culpa. Culpa. Mucha culpa. Pero todavía no te dio estrés físico. Esto de decir, ¿y ahora dónde pongo yo esta fuerza, estas ganas, esta energía? No, eso me pasa. Me pasa con el amor. Apa. Yo siento que tengo mucho amor para dar y necesito ponerlo. Lo que pasa es que suena. Lo decís en masculino y no porque no seas inclusivo. Claro. No, pero como por suerte estoy en pareja, pero claro, como tengo muchas ganas de dar un abrazo, mis amigos tienen hijos y voy y les hago mimito, upita, juego un montón, sobrinitos, todo. Tengo mucho amor para dar perritos. Pero si aparece un amigo. ¿Cuántas veces Pero ¿cuántas veces hablamos del cosito del amor? Lo tengo. ¿Vos tenés un cosito? Tengo un cosito. No, de los mejores. Cromado. Le saco punta al cosito del amor. ¿Vos tenés el cosito del amor? Sí, lo sé. Sí. Pero me doy cuenta de grande. Me doy cuenta. No, porque me doy cuenta de grande. Vos mismo tenías que rascarte. Yo soy como Vos tenías que ver el juguete del Topolín. Sí. Pero lo tenías que abrir vos el Topolín. Yo soy como Robin Williams en Hook. Ajá. Que él era. Hook es la película que él es Peter Pan de niño. Increíble Hook. Pero después viene a la Tierra, se va al país de nunca jamás y se olvida que es Peter Pan. Entonces empieza a envejecer y crece y se convierte en un tipo de 30 y largos, 40, que perdió la magia y en un momento lo vienen a buscar porque el Capitán Garfio está copando la parada en Coso y todos los nenes lo ven y dicen, pero sos Peter, pero Claro. estás grande, estás viejo. Y en un momento se da cuenta que era Peter Pan y ¡boom! Ahí te la regalo, ¿eh? Fíjate. Bueno, porque todavía estaba dentro suyo. Bueno, yo soy el cosito del amor, se me volvió a prender de grande. No, lo tuve de chico, tuviste lo apagué, se volvió Lo a prender. tuviste siempre. O sea, Bueno. que te conozco, tenés el cosito muy visible. No la querés, no, es como la nariz. Viste que la nariz Es muy visible. No, La tengo visible. No, la nariz. viste que todo el tiempo nos vemos la nariz, la propia Sí. nariz, pero el cerebro tiene un mecanismo para que no te des cuenta, porque si no, uno no puede vivir mirándose la nariz todo el tiempo porque molesta. Claro. ¿Cómo leo el gráfico si me si se Sí, es interpone verdad. la nariz? Ahora- Esto es lo mismo, a veces uno no quiere ver su propio cosito del amor. Y si uno es tuerto, lo pregunto en serio, Sí. o tiene un parche en el ojo, Sí. porque es tuerto. No, claro. ¿Se activará lo del cerebro también? Porque si vos cerrás un ojo, la ves la nariz. Sí o sí.
¿La viste? Sí, estoy viendo uno de los perfiles. ¿Ves un poco de nariz? ¿Viste? Y no, Ahí se activará de vuelta como para que de repente se borre la nariz. no, A ver, ahí alguien abrió Atención, la puerta. A ver, no es. no, mira vos. No. Es inminente. Estamos esperando al profe Borda, que él también va al gimnasio, ¿viste? Como yo. Claro. Él A mí quiere ser como yo con el cuerpo. Nunca me gustó hacer fuerza. Nunca, no, detesto hacer. Me mandás a hacer 2 flexiones de brazo. Acaban de entrar 700 personas. Me destruís. Sí. Y está muy bien, es Sí, impresionante. ¿eh? Impresionante. Sí, claro. Pero, viste como, ya lo sabés, bueno, obviamente, Sí. me gusta más la cosa del desgaste aeróbico. Sí. Más que lo que vos haces es anaeróbico. ¿A vos te gusta el aerobismo, como se decía en los 80? El jogging. El aerobismo. A mí me gusta sí. el jogging. Gimnasia jazz. Exactamente. Se le decía también jogging, footing. Footing, Hasta sí, que sí. terminó siendo running. Es verdad. Se cumplió hace poco tiempo, si no te lo cuento a vos, ¿a quién se lo voy a contar? Se cumplieron 14 años de que corrí el maratón. Y mirá cómo estoy ahora. Hay muy buenas fotos. Un Diego muy fachero. Sí, en esas fotos. sí, muy claro. fachero. Y te pregunto Corrí una el cosa. más latón. ¿Cuándo corriste por primera vez? Podés hacer un chiste o no, pero ¿cuándo decidiste salir a correr Pero por primera vez? ¿Te acordás el Pero día? por supuesto, tengo la foto. Yo había tenido unos intentos no tan fallidos a mis 18, 19, pero en un momento, 2005, yo no era tan alto como ahora. No, obviamente. En 2005 llegué a medir 1,63. Sí. Y me pesó, me acuerdo como si fuera hoy. ¿Y sabés lo que decía la báscula? Bájate. 90. De a uno, decía, claro. De a uno, claro. muchachos. Sí. ¿No viste el cartel que máximo 3 personas? Me dice la báscula. ¿Qué pensás que soy un ascensor? Sí. Claro, 90. Mirá. Y yo dije, viste que te hacen hacer unas cuentas de Sí. que a ver si y algo no coincidía. Y me acuerdo haber pensado, si yo no hago algo que no sea tortilla de papa a la española, en 2 meses voy a pesar 95 o 100. Claro, claro. Ahora, tuve mi momento, ahora o nunca. Y fui a la plaza, me acuerdo, y caminaba a 3, viste que es un cuadrado, un rectángulo. Caminaba a 3 lados y trotaba despacito, un ladito. Y caminaba a 3. Pero como el cuerpo tiene memoria, es como que el cuerpo dijo, este es el de los 18, 19. Y empecé de a poquito, y se me abrió. Se me abrió lo mismo que a vos se te debe abrir cuando haces vuelo lateral. Sí. Es que hay algo en la cabeza. Y que no paraste. A partir de ahí no paraste. No, te diría, si es en tren de confesar, no me baño los domingos, no. Sí. Si es hace 2 años más o menos empecé a mermar y ahora me fanaticé con una bicicleta fija de alta gama que me compré y le doy 4 veces por semana, pero le doy tipo 1 hora 5. Bien, O sea, toda. si me ves un Marcelo Alexandro. Sí. Entonces reemplaza lo aeróbico. Si bien no es lo mismo, pero tenés menos rebote. ¿Viste? No, ya los tobillos, las rodillas, las caderas no obviamente. mienten. Está muy bien, por eso. Es verdad. Está bueno, de verdad que está bueno. A mí pero bueno, lo que sí no dejé jamás es, por eso te lo pregunté con mucha ilusión, es que en algún momento, ¿viste la publicidad de el auto te pide? Sí. El cuerpo te pide. El cuerpo te pide. El cuerpo te pide. A mí me lo pide, ¿eh? A mí me lo pide. Ahora, por ejemplo, yo ya sé que hoy me toca entrenar. Ahora se dice toca. No se dice me toca. Ahora Basta de toca esto. No, y basta de decir en el deporte de alta competencia, entreno. El entreno. Entreno, dale, basta. Es como recepciona. Vascular. Recibe, maestro. Claro, recepciona y el entreno, juntar entreno. pases. Sí, sí. ¿Sabes lo que era en San Martín? Hoy tengo el entreno. Hoy tengo entreno. Juntar pases. Bueno, hoy me toca. Hoy me toca entrenar y estoy muy ilusionado, ¿eh? Muy ilusionado. La clásica, digamos, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y te digo que iría un día más también, pero necesito un día para descansar. Porque el cuerpo ya no te pide. Hay un momento, me ha pasado de ir dos días seguidos porque
se me había tenido que correr una fecha o lo que sea, y el segundo día ya es más doloroso. Pero lo que sí, si yo tuviera que agregar un día más, debería agregar un día de estiramiento y movilidad, no de hacer fuerza. Muy buen eslogan ahora que vienen las elecciones. Sí, estiramiento y movilidad. Ya, por supuesto. Descendente. Sí, Porque yo la tengo descendente la movilidad. Soy un robot. Está bien. Si cayeras en mis manos como... Llegó el profe. Vamos a abrir. No, qué espectacular. Llegó el profe. Como me sentí en el secundario. Como decía, viene el profe, no viene el profe. Parece que... Sí, por supuesto, amasado a la vista. En la secundaria estaba esa idea de viene el profe, no viene el profe. Parece, vino nosotros nos ponemos alegres. En la secundaria nos poníamos tristes. Sí. ¿Cómo anda? Llegó el profe Borda. Esto es así, nosotros arrancamos charlando y cuando llega el invitado se suma directamente. Perfecto. Te recibimos con un agua y un mogul. Justo estábamos hablando de entrenar. De todo. Así que tengo la sensación de que te gusta entrenar, ¿no? En realidad es una larga historia. Yo fui subjetivado gordito cuando era chico. Mirá. Y esto para mí es interesante para pensar cómo la adolescencia, la preadolescencia moldean mucho del carácter de uno. A mí me dejó en su momento complejos con el cuerpo para siempre. Tuve muchos cambios en la adolescencia. Tanto de ser gordito, bajar de peso, empezar a entrenar, subir de peso entrenando, bajar. Para que nos hagamos una idea, en algún momento yo a los 17 años pesaba 98 kilos. Y si bien era grandote, era gordito. Y en un momento tuve una crisis de la adolescencia, bajé 17 kilos en un par de meses. Así que como que me quedó el hábito de entrenar en mi casa. Está buenísimo. Muy regularmente. Me gusta mucho comer, esa es la realidad. Así que bueno, uno lo compensa como puede. Hoy en día, desde hace unos años que retomé boxeo, que era algo que hacía mucho antes de la pandemia y después perdí el hábito. Y ahora después de mucho tiempo volví a levantar pesas. Pero sí, me mantengo entrenando, pero es una combinación de tratar, por un lado, de estar sano, complejos que uno carga y también por gusto y porque me gusta comer y la única forma de habilitar comer mucho es también, bueno, cuidarse haciendo actividad física. Estábamos hablando un poco, viene un poco por ahí también, pero está bueno pensar en el cuerpo, ¿no? Lo que significa el cuerpo para cada uno. Viste que había un momento que todo era político y yo pensaba, el cuerpo es de las cosas más políticas que tenemos, porque además es una de las cosas que primero que lo vas a tener toda la vida y define demasiado en uno. Yo, al contrario de vos, era una larva. En colegio de varones también es medio una cagada eso, ser la larva, ¿viste? Y también con el cuerpo tuve 2 millones de complejos y demás. Al revés. Y le decía a Día que ahora estoy entrenando y quiero entrar en la categoría no sabía que tenía ese cuerpo, que es esa gente que de repente se saca la camiseta y decís, mirá, tenías algo escondido. Decíamos trabajando para eso. Que cuando jugábamos al fútbol es el primero que propone, bueno, nosotros nos sacamos la remera. Claro, es eso. Ahora hay una cosa con hacer fuerza o no, porque estábamos hablando que yo corrí el maratón de 42 y no puedo hacer fuerza, pero me gusta el desgaste desde la cosa mental, aeróbica, digamos. Debe tener que ver con la personalidad de cada uno también, porque yo no me acuerdo si lo hablábamos la otra vez, que a mí una vez me explicaron que por qué no hay niños runners. Porque el niño quiere jugar. Y vos no le podés decir a un nene de 6 años, ahora tenés que correr 7 kilómetros. Bueno, cuando uno tiene personalidad obsesiva, lo mejor que hay es la cosa que casi que te lleva a la meditación. A mí nunca me llamó correr, muy pocas veces en mi vida lo he intentado y que funcione. Levantar peso sí, hacer boxeo sí, también hice kickboxing en su momento. Pero lo que me pasa es que me siento libre cuando corro. Eso es algo que quiero destacar. Estuve en parte más o menos uno cuando yo cumplí 32 hace un mes. Cuando uno va creciendo le cambia el metabolismo. Pero a mí un poquito me cambió el cuerpo cuando tuve un accidente en 2021, pasado de estrés, metí la pierna en el andén que hay entre el tren, en el hueco que hay entre el andén y el tren, quedé en muletas un mes y medio. Y también antes de eso, cuando era chico, tuve un quiebre de meniscos y tuve una cirugía.
Y recuerdo que de haber estado en muletas ese mes y medio, de haber tenido esas operaciones, si algo que extrañaba era la posibilidad de correr. Porque siento que de alguna manera cuando uno está en espacio libre y tipo puede correr, se siente un poco libre. Es algo que uno pierde, siento que tal vez hay una cuestión primitiva que el haber sido moldeados por la civilización urbana, Sí. y eso nos hace perder ese contacto, no solo con el aire libre, sino con esto de, bueno, tenemos cuerpos que están adaptados para poder desplazarse más de lo que lo hacemos en el día a día. Porque podemos caminar, eso es cierto, tomamos el colectivo, nos desplazamos, pero si algo caracteriza la morfología del ser humano, si lo comparamos con montones de otras especies de animales, es que tenemos miembros realmente largos en proporción a nuestro cuerpo. Algo Sí. que lo podemos ver, no sé, en los equinos y en algunos animales más, hablando de mamíferos. Y es porque hasta fue algo adaptativo que podamos correr sobre nuestras patas traseras, ¿no? Hoy piernas. Pero es un hábito que he perdido, que me gustaría tener. Y lo que siento es que soy un corredor de velocidad. Eso me sorprende, porque peso 100 kilos, pero no puedo durar una maratón. Porque la velocidad no se entrena, es absolutamente innata. O sea, vos podés hacer todo para sostenerla, pero vos te das cuenta sobre la velocidad. El profe nació gacela y algunos otros nacimos tortuga, claro. Claro, no es que Canigia no se entrenó para hacer eso. Otra gacela. O Usain Bolt. Otra gacela. Sí, todo de Patricia Volkswagen. Eso también tiene que ver con la hiperactividad. A mí me pasa que uno hace un trabajo que es totalmente sedentario, pero siempre fue muy hiperactivo. Muy de lo físico, muy de estar en movimiento. Y es más, uno aprende a controlarse, pero cuando daba clases en el aula con los chicos del secundario, algo que les llamaba la atención a muchos de mis alumnos era el profesor siempre está parado y siempre está moviendo de un lado a otro. Sí. También una forma de mantenerles la atención y controlarlos, porque estás en un solo lugar sentado y medio que perdés. Se dispersan todos. Sí. Tengo una pregunta para hacerte que me genera curiosidad en base también a las últimas cosas que estuviste subiendo también a redes y demás. ¿Enseñar historia o comunicar historia pasó de ser comunicar historia a desmentir lo que se está comunicando? Porque un poco es como, en una época era como, bueno, te cuento lo que pasó y ahora es, te vengo a contar que lo que te acaban de contar no es. Es una boludez. Exacto. Mira, se da una situación muy graciosa. Yo empecé a dar clases en secundario en 2016. Y por entonces todavía no era un fenómeno. Pero en 2017 empecé a sentir el fenómeno Agustín Laje en algunos alumnos. Sí. Y algo que me surgía cuando empezó a aparecer esto del discurso libertario, más virulento, más reaccionario, y tenías alumnos que te querían venir a decir, no, que en Argentina vivimos en un país socialista, era como, no, por esto, esto y aquello, pero además, por favor, no busques formarte en historia a partir de YouTube. Y acá la paradoja de la vida, ¿no? Sí. A veces la vida tiene giros inesperados. Pero más allá de que hoy en día vemos una forma exacerbada, ¿no?, de la bajada de línea de discursos que realmente no solo son burdos, sino que van en contra de la evidencia histórica, no es la primera vez que tenemos este tipo de fenómenos. Mi primera experiencia docente, ¿no?, profesional, más allá de cuando era ayudante desde 2014, fue con el macrismo. Y es cuando aparece ese discurso desde el Estado de los 70 años de peronismo. Sí. Y un ejercicio que yo solía hacer en el aula, di varios años historia de cuarto y quinto en lo que es provincia de Buenos Aires, que ves primera y segunda mitad del siglo XX. Y cuando terminábamos historia de quinto, que termina en el siglo XXI, un ejercicio que lo he hecho también en el teatro y demás es, bueno, ¿es verdad que hubo 70 años de peronismo? ¿Cuáles fueron nuestros presidentes si listamos desde la Organización Nacional? Y arrancaba. Desde Bartolomé Mitre, un presidente de una Argentina más o menos unificada, hasta la actualidad. Y ponderando los presidentes, era muy evidente que no había habido una continuidad política de un mismo proyecto. O incluso cuando teníamos que, no sé, clasificar los gobiernos entre modelos económicos más estatistas o más liberales, tampoco es cierto que acá gobernó 100 años el socialismo, nunca. No, sí. Ojalá, no importa, la apreciación subjetiva para otro momento. Pero lo que es muy evidente es que no hubo un solo modelo económico en la historia y no hubo un solo proyecto político.
y alcanza con hacer un breve repaso, ¿no? Y lo que siempre decían mis alumnos, porque en el aula, sobre todo con adolescentes, siempre me tomé con mucha responsabilidad de ser lo más objetivo. No se puede ser totalmente objetivo, eso no existe. El que les quiera presentar eso le está mintiendo. Pero ser lo más imparcial posible dentro de todo y diferenciar mis apreciaciones personales de lo que se puede evidenciar, ¿no? Con el análisis de los hechos fácticos. Y lo que les planteaba es, puede haber gobiernos de izquierda o de derecha que cometan errores, que cometan aciertos. Pero si alguien les dice que siempre se hizo lo mismo, que siempre gobernaron los mismos, mostrándoles el cuadro armado, elaborado con ellos a conciencia, les están mintiendo. Es simplemente una mentira. Y lo que se tienen que preguntar es, ¿por qué alguien les plantearía una explicación tan burda y simplificada de nuestra propia historia antes de proponerles que va a ser algo que nunca antes se hizo? Claro. Porque tal vez eso ya tiene antecedentes en el pasado. Entonces, de alguna manera siempre, a lo largo de la carrera docente, a lo largo también de, trabajo como divulgador, uno se ve obligado a discutir con narrativas, que a veces también son buenos disparadores. Y eso Sí. es cierto. Uno puede servirse fácilmente de cosas que se dicen en la actualidad para abordar el pasado. Porque muchas veces, por más que hay gente que cree que solo podemos abordar el pasado cronológicamente, es mucho más fácil partir de lo conocido para ir a lo que se comprende menos. Ahora, Casi un ejercicio didáctico. como docente joven que sos, me da curiosidad qué sucede ante un alumnado que, a grosso modo, hasta lo describís por una cuestión etaria como adolescente, o uno entiende un alumnado como gente que quiere aprender y que tiene tiempo para eso. ¿Cómo se hace en una era que a mí me impresiona más en la gente de mi generación, o de 60 años, o de 40 años, donde pareciera que no tengo tiempo para que alguien me diga algo contrario a lo que pienso? Solo tengo tiempo para que refuercen lo que yo pienso. Entonces, uno puede pensar en alguien de 18 años que está tentado en que le tiren un mensaje sencillo para ya ser entre comillas, de un bando, porque sobre todo en la adolescencia uno que busca la pertenencia, la tribu, uno busca el nosotros, en la adolescencia más que en ningún otro momento. Ahora, ¿cómo se ejerce la docencia en una era donde no hay tiempo para más que alguien diga lo que yo pienso, sino correte? Yo te diría que eso no es solo propio de la adolescencia. La cuestión de estoy dispuesto a cambiar. Si bien es cierto que después de cierta edad es mucho más difícil romper con experiencias personales, con discursos incorporados, diría que hoy lo que ves es que muchas veces son los jóvenes los que esperan que uno les refuerce los estereotipos y los prejuicios que ya conformaron. En ese sentido, yo agradezco que mi experiencia docente fue muy singular. Yo di clases en todos los niveles y a gente de todas las edades. Entre ellos el programa UPAMI, que era un programa que funcionaba para que los adultos mayores fueran a la universidad. Entonces, yo entre 2017 y 2019 enseñaba a adultos mayores, de entre 50 y largos hasta llegué a tener 90 años de edad en mis alumnos. Y muchas veces te diría que esas son las personas más reflexivas, no porque estén dispuestos a cambiar, pero sí a pensar e indagar. Porque también es cierto que en una época en la que la vejez, la ancianidad, la tercera edad son desechadas, y lo vemos no solo en las políticas públicas, sino también en el culto a la juventud absoluta, eterna, la prolongación de la adolescencia. Y a veces, Terrible. Sí, tremendo. y demás. Así que te diría que hay un interés en seguir aprendiendo. Y no sé si eso que venía, ¿no? En algún momento, de yo ya tengo mi pensamiento formado, no me lo vas a cambiar, no es algo que se estás proyectando sobre la juventud hoy en día. No creo que sea algo que solo vemos en la gente mayor. Creo que la gente mayor, incluso, de nuevo, atendiendo a que hay subjetividades muy distintas y uno se encuentra posiciones muy diametralmente opuestas. Cuando la gente te dice, no, pregúntale a la gente que vivió los 70. Yo lo viví, ¿no? Los 70, ¿no me lo vas a explicar? Y bueno, sí, yo conozco otra gente que vivió los 70 y te va a decir algo totalmente distinto. Totalmente, Pensás, obvio. dependiendo del lugar en el que hayan estado anclados. Así que no, creo que en realidad más bien lo que hay en nuestra sociedad, de la hiperinformación y demás, es una tendencia a querer vender ante todo explicaciones simples, unidireccionales, mecánicas de la realidad.
Y eso es algo de lo que más me preocupa, porque estos aparatitos, ¿no?, maravillosos, que Las computadoras. la posibilidad de la transformación absoluta, no vean el fondo de pantalla, No llegué a ver, yo no lo llegué a ver. nos predisponen a que todo esté resuelto, a que todo venga digerido. Y es algo que no afecta solamente a nuestra forma de acercarnos a la realidad o a pensar, a analizar la política, sino que llega a todos los aspectos. Algoritmos que definen qué es lo que nos gusta y qué es lo que tenemos que ver. Aplicaciones que nos facilitan qué es lo que vamos a pedir para comer. Hasta aplicaciones que filtran las personas con las que vamos a salir o vamos a interactuar. Y creo que en realidad el gran problema es disponer a las personas a pensar de forma mecánica, monocausal la realidad. No me preocupa esta realidad y el proyecto político que gobierna el país únicamente por ser ideológicamente contrario a todo lo que me mueve, sino también por el hecho de que viene a legitimar que la gente piense de forma burda y simple su propia realidad. Yo lo que pienso cuando alguien quiere explicar de forma monocausal todo es qué pija debe ser tener que convivir, perdón, No pasa nada. a uno le pasa, tener que convivir con vos, no sé, ser tu pareja, ser tu amigo y que de repente para vos sea todo tan simple, Sí. tan cuadrado. O sea, la No hay realidad, una arista. la realidad, la vida y sobre todo la vida humana está marcada por los matices, por los grises, por las complejidades. Y te diría que resumir todo a explicaciones monocausales mecánicas es también proyectar que la vida sea simple, monótona, aburrida, cuadrada. Y ahí te hago una pregunta que tiene que ver con todo esto, que es, ¿la verdad se terminó? Por lo menos en esta época. Porque yo la veo que se fue a dormir una siesta, en el sentido de que vos me decís algo y es como, me contás algo, me lo explicás, lo ejemplificás y yo te digo, es mentira. Es mentira, papá. Sí, la verdad viene sobre todo, te diría, desde la posmodernidad, y no desde la posmodernidad, desde el discurso reaccionario de lo posmoderno es mucho más amplio. Sí. Lo posmoderno, por lo menos lo podemos rastrear hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y si querés, antes. Pero sí es cierto que cada vez estamos mediados por esta sociedad del espectáculo, en donde cada vez, lamentablemente, vale más a la hora de pensar el mundo, la realidad material, que cómo nos bombardea, nos surgen interpretaciones de ella. Pero por una cuestión muy sencilla, hablamos de la complejidad, ¿no? Hay subjetividades infinitas, ¿no? Somos casi 50 millones de argentinos, pensemos en las percepciones subjetivas de cada una de esas personas de lo que ocurre cada día en su vida. Y más o menos lo que va a terminar unificando son los relatos, las narrativas que surgen para explicar ese caos, ¿no?, diverso que es parte de nuestra vida cotidiana, de una vida moderna que es cada vez más compleja. Y creo que en ese sentido cada vez estamos mucho más presas de cómo se formulan los relatos, de cómo se formulan las narrativas. Y un poquito me preocupa en tanto hasta los dispositivos comunicacionales del Estado, o de los servidores, de los que debieran ser servidores públicos, se prestan a ese juego en el cual ya no importa lo que es cierto. Igual, si algo enseña la historia es que todo tiene que cambiar. Todo lo sólido se desvanece en el aire, dijo alguna vez un filósofo nacido en Prusia. Y creo que necesariamente este estado de cosas no puede permanecer. Algo le tiene que seguir. Y si uno se guiara por la historia argentina, ¿no?, esa lógica pendular indicaría que en algún momento tal vez esto nos agote y vayamos para el otro lado, ¿no? Hoy en día Es porque algo perdona, te interrumpo ahí, pero me interesa eso. ¿Qué agota los ciclos, sea cual sea el signo? ¿Solo lo económico o también que se vuelva absurdo? Porque yo tengo la sensación de que muchas cosas en un momento se empiezan a percibir absurdas. Sí, o pierden la novedad y la vanguardia. Exacto. Yo creo que necesariamente el hecho de que nuestra realidad haya sido moldeada por los aparatitos nos va a terminar repulsando de ello. Y se ve incluso en muchos lugares como cada vez más la gente que goza de cierto pasar económico o
tiene la posibilidad de administrar su tiempo, busca escapar de la virtualidad y abrazar lo analógico, abrazar el despegarse de las pantallas. Por supuesto que es algo que capaz no puede hacer todo el mundo, porque el trabajo te obliga, porque hoy en día tenés grupos de WhatsApp de la oficina y demás. Pero para mí en algún momento vamos a tener necesariamente un péndulo o una reacción a esto. Usar la Porque- palabra péndulo, perdón, pero viste que una de las 3 frases más llanas de la historia. La historia se repite. La no. historia es pendular. Bueno, La historia es pendular. ¿Sabe qué? Espera Hay- un rato vos, porque la historia es pendular. hay ciclos. Es verdad que suele haber ciclos en varias dinámicas. Desde lo económico suele haber ciclos. En algún momento estuvieron los famosos ciclos de cortos y largos de Kondratiev para explicar la economía. Yo creo que necesariamente estos procesos que además son tan intensos, que buscan machacarte constantemente para que vos asimiles que la realidad es así, generan una reacción en el sentido contrario también. Porque en algún momento la novedad se agota y para mí se puede explicar hasta metiéndonos en el plano electoral, en el hecho que frente a una política marcada por el outsider absoluto, que es los ruidos, que es el rock, no sé, el peronismo haya elegido encabezar la provincia de Buenos Aires una figura como Jorge Tayana. Sí. De lo más Un moderado señor grande. hombre de Estado que puede haber, Sí. ¿no? Pensando en cómo esos péndulos pueden ocurrir. Y para mí, en algún momento, hasta la IA, que parece algo muy revolucionario, va a terminar generando, cuando agote, que ya le pasa a mí, me doy cuenta de algo que está hecho por IA y una paja. No, a mí también. A mí La ya- realidad sí, sí. nos va a llevar justamente a apreciar lo otro. Les voy a dar un ejemplo. Cuando surge la fotografía, genera una crisis en el fenómeno de lo que era el arte representativo, el retrato. Claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué sentido va a tener el retrato ahora que existe la fotografía? Y justamente la fotografía, con su posibilidad de reproducir de la manera más exacta posible la realidad, llevó a que el arte se fuera en otra dirección, hacia otras formas de representar de forma vanguardista, rompiendo el tejido de los planos. El cubismo de Picasso fue en gran parte una respuesta a ello. Y eventualmente eso también agota y aparecen nuevas formas de, por ejemplo, el expresionismo, no sé, en la Unión Soviética, el realismo soviético, ¿no? Que era una representación que se asemejaba más al retrato del arte representativo, pero resaltando los elementos que hacían a la épica de la revolución. Necesariamente esos péndulos ocurren y la historia está marcada por ellos. Desde también, qué sé yo, el paso, si queremos, de pensando en la estética o en la moda, ¿no? De los colores, los años 90 con toda la parafernalia, hasta un mundo que hoy en día gira más hacia las estéticas más sobrias. Fíjense que es verdad. muy notable que más allá de ciertos modelos o demás, desde la ropa hasta los muebles, el diseño de las formas, los nuevos edificios tienden hacia los grises, tienden hacia la sobriedad, la falta de colores. Y eso para mí eventualmente genera una reacción en otra dirección, que Ojalá. retoma, por ejemplo, cuando aparece la nostalgia por la estética de los 80 y Sí. aparecen los colores nuevamente y demás. Sí, estaba pensando en esto de que de lo pendular y de que los ciclos vuelvan y demás, también me imagino que debe tener que ver, no sé, si yo fuera político, le hablo a los que tienen 20, pues los que tienen 20 no saben lo que pasó hace 20 años, no lo vivieron. En medio de eso también, ¿viste? Es como, el pueblo no tiene memoria. No sé si el pueblo no tiene memoria, quizás haya una parte que no la tenga, pero si de repente hay un caudal de pibitos que entraron a votar ahora y bueno, quizás la novedad va a ser lo que los atrape, ¿no? Igual a mí me gusta plantear que la historia no se repite como tal porque siempre los procesos son... siempre los procesos históricos son hijos de su tiempo y de las condiciones específicas de la realidad. Pero sí me gusta decir que si bien la historia no se repite, rima. Eso sí pasa. Eso definitivamente pasa. Es buena, esa es tuya, esa frase es muy buena. Alguien se la robé, pero no me puedo acordar. O sea, alguien dijo alguna vez que la historia rimaba. Pero bueno, Marx dijo que se repite primero como tragedia, después como comedia. Sí, sí, sí. ¿No? Que eso también es un poco por ese lado.
Pero sí creo que dentro de esa lógica, hoy en día, ese viraje que, por ejemplo, se pudo dar hacia el discurso libertario y demás, y es hijo también de una reacción hacia lo que se había constituido como una suerte de normalidad política, comillas, 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 durante el kirchnerismo, el macrismo y el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí. En el sentido de cierto consenso sobre la ampliación de derechos, sobre los derechos de las minorías, de las mujeres, que hasta incluso, no sé, el macrismo habilitó el debate sobre el aborto en el Congreso. Sí, sí, sí. Un poco hay una reacción a eso, pero necesariamente, sobre todo con el estilo político de la sociedad del espectáculo, de el griterío, de un presidente que constantemente hace de la verborragia y su incapacidad para expresarse un elemento fuerte de su discurso, iba a generar una reacción en la otra dirección eventualmente, porque eso agota. Me interesa el tema de la subjetividad. En la idea de, siempre me pregunto en este tipo de situaciones, ¿cuánto de la subjetividad tiene que ver con lo intelectual y cuánto con lo emocional? Te pongo mi caso personal, podría autodefinirme como alfonsinista y podría, a mi juicio, esgrimir muchos argumentos adultos por lo que me defino de esa manera. Ahora, un día me di cuenta que cuando la primera vez que escuché a Alfonsín en el cierre de campaña, yo tenía 7 años. Y eso a mí se me vino encima como una cosa que yo no sé hoy cuando armo mi fernet de alfonsinismo cuánto tiene que ver mi vida adulta con eso y cuánto está anclado en esa idea emocional por caso de la infancia, donde te puede venir un club de fútbol, un disco. Volver al futuro y Alfonsín, ¿no? No, claro, cosas que te van marcando. Entonces, en tu gran experiencia de esta idea, ¿cuánto de la historia, del concepto de la historia, de cómo uno vive las cosas, tiene que ver con lo intelectual y cuánto con lo emocional? Una parte importantísima tiene que ver con lo emocional. Sin ir más lejos, hoy es 17 de octubre. ¿No? Y el 17 de octubre te diría que tiene un impacto en el surgimiento del peronismo, no solo por la demostración objetiva, no sé, de que fue en su momento la mayor movilización obrera de la historia argentina, sino también por el componente emocional que eso generó de la identidad de ser un colectivo históricamente invisibilizado que ahora ocupaba el primer plano de la política, ¿no? Esa suerte de rebelión. Y creo, por ejemplo, a mí me ocurre, yo me defino como una persona de izquierda y vamos a decir izquierda, así Sí. para no especificar. Y me pasa que en mi juventud, yo voté por primera vez en 2011, estudié en los años de la última presidencia de Cristina, empecé a ejercer la docencia plenamente durante el macrismo, y yo siento de alguna manera que incluso yo, que no me considero identitariamente peronista, más sin embargo parte del amplio campo popular, encuentro una filiación emocional con el peronismo, porque montones de compañeros, mi novia y demás, forman parte del campo peronista. Entonces yo me encuentro ahí, me encuentro con mis pares. Tengo incluso experiencias comunes, colectivas, atadas a eso. Y eso es algo que no es racional, no lo puedo evitar, y me ocurre. Y después, cuando me tengo que sentar a hacer mi análisis desde mi propio marco teórico, no me pasa que me autoperciba estrictamente peronista, pero hay una cosa desde lo emocional que sí me ata de alguna manera a ese espacio. Entonces, cuando te encontrás con un alumno muy joven, entiendo que es alguien que empieza a estudiar algo, pero que llega desde inevitablemente lo emocional, ya viene con una cosa emocional de que él modificará o no, pero digo, ya viene como con algo. Nadie viene como totalmente virgen de, ¿no? Absolutamente. A estudiar. Que igual, sin embargo, eso, por ejemplo, después puede llevar a que en las posiciones, como decíamos antes, que son el producto de la reflexión, más no de la impresión o de la emoción, capaz otro tenga otras posturas, pero hay algo que capaz siempre tira de otra forma. Y no creo que nos ocurra solo a nosotros, creo que ocurre incluso con dirigentes políticos que capaz fueron fogueados. Le pasa a muchos, qué sé yo, no, sin dar nombres, muchos dirigentes que capaz se acercaron al peronismo por la vía en los años 60, los años 70, de la revolución,
Sí. Y hoy en día son capaz hombres de Estado, cuadros técnicos y demás, pero que te das cuenta que cuando les abrís un poquito una conversación, la brecha de ¿qué onda la revolución? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa con la Unión Soviética, con China? Les interesa, por dar un ejemplo. Porque hay capaz hay un vínculo que tiene que ver con experiencias de la juventud, que son muy formativas de la persona en la que nos llegamos a convertir. Y ahora es muy loco porque te iba a arrancar la pregunta. Espero que nadie se ofenda con esto, pero casi que si digo esto, estoy contestando la pregunta. ¿El antiperonismo entonces es la identidad más emocional que hay? Porque yo nunca vi. Yo entiendo que la gente que muchas veces se pone dentro del campo popular lo que te puede decir es esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta tanto, esto lo apoyo, esto no lo apoyo. Más allá de, por supuesto, que hay gente que es voy para adelante, no me importa nada, me hago el boludo con lo que me toca hacer el boludo, que está mal. Pero en el antiperonismo me cuesta encontrar muchas veces matices en líneas generales. Te voy a responder de forma muy elaborada a esto, pero necesito que me alcances mis anteojos que están ahí. Sí. Nos va a hacer un truco como Rada. Un truco. Efectivamente. De hecho, hoy justo a la mañana estaba hablando con Caballero y le explicaba algo que es un tema que trabaja desde la identidad cultural de las clases medias, Ezequiel Adamowski, que es el hecho de que el antiperonismo parió al peronismo. Porque antes incluso de que se hiciera, de que se asumiera la identidad peronista por parte de la clase trabajadora, hubo una reacción de clase ante las reformas que se hicieron desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que asumió estas características. El problema es Perón, que le ha dado derechos a estos sectores. Y la aparición del peronismo, y como decíamos antes, el hecho de que esos sectores históricamente excluidos del campo político, no reconocidos como el pueblo, la ciudadanía, ocuparan el primer plano, generó una reacción que, dice Ezequiel Adamowski en su libro Historia de la clase media argentina, lo tengo acá a mano porque justo surgió para una clase, Muy bueno. no se correspondía únicamente a cuestiones de clase, no se formulaban de forma intelectual, sino que se formulaban sobre todo en términos estilísticos. Lo puedes apoyar acá si querés, porque esto es para el celular. Perfecto. No, pero pues soy ciego. Gran parte de la reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías y preeminencias sociales habituales que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico. De hecho, fuera de los círculos del gran capital, los que atacaban a Perón con más frecuencia aludían en sus críticas a cuestiones de buena educación, raciales o incluso morales y estéticas. El diario Crítica, por ejemplo, se quejó en 1945 de la presencia de la plebe en las calles porteñas, un atentado contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia. Para el conservador Adolfo Mujica, el país vivía como una suerte de inmensa merienda de negros. Claro, se me llenó de negros, ¿no? Contemplando las manifestaciones peronistas que decía estaban compuestas en su gran mayoría de mestizos y aún de indios. El nacionalista Juan Carulla coincidía, como el resto de América Latina, Argentina también se negrea. O bueno, un dirigente radical que acuñó el término de el aluvión zoológico. Y nótese que hay, capaz, que por ejemplo no había un interés afectado, pero sí había una cuestión identitaria de ver cómo el espacio público era ocupado por una masa que era distinta. Y de hecho esto se ve, por ejemplo, en el rechazo de las clases medias a el turismo social. Porque espacios que habían sido exclusivos hasta ese momento pasaron a ser ocupados por las masas de obreros. El famoso Mar del Plata. hotel de Mar del Plata. Mar del llenó Plata de se negro. llenó de negros. Me llenaron. No sabés lo que era Mar del Plata antes de que Perón la llene de negro. Claro, obvio. Es un clásico. Es un clásico. Y tengo otra que es tremendo porque es tan fuerte la identidad que a veces la gente putea, ¿viste? Cuando viene algún invitado y asumen algo. Pero te quiero preguntar otra cosa que es ¿por qué no tenemos líderes políticos en general con la capacidad argumentativa y la formación y la capacidad hasta de filosofar que tuvieron los líderes de otro tiempo? Yo estoy usando una expresión que no la voy a usar el día de hoy, pero Pero me muero de curiosidad. no, me queda para el off the record.
Porque el diseño institucional de nuestro país y el de las repúblicas democráticas modernas fue concebida para otra época. Porque hoy en día vivimos en una sociedad espectacularizada basada en la superficialidad y en la cual gran parte del sentido común está construido por los intereses de megaceos billonarios que son los dueños de los nuevos medios de comunicación, que no están basados ya hoy en día en el debate de fondo, sino, por supuesto, en la emocionalidad y en la espectacularidad. En ese sentido, creo yo que elecciones que son concursos de popularidad, ¿no? Sí. Y de impresiones e impacto, no son en realidad la vía para asegurar la idoneidad de nuestros gobernantes. ¿Estoy diciendo con esto que el sistema democrático no funciona? No, creo que este sistema como fue concebido no se adapta a una realidad marcada por la emocionalidad y creo que se necesitan otros criterios de idoneidad para nuestra clase política. Hay países que le encontraron la vía y que son otros modelos institucionales, no vamos a decir cuáles, pero que justamente han hecho de la idoneidad de aquellos que deben dedicarse a la gestión pública el elemento central. Una idoneidad que debe ser comprobada, que es sujeta a prueba y que incluso es condenable en caso de fallas y delitos contra el interés del Estado y del pueblo. Por eso, mi cosmovisión, como decíamos antes, es otra ideológicamente, pero creo que no es un problema simple y llanamente de nuestra sociedad, es un problema de cómo se ha construido el modelo institucional de la República Liberal, que es hija del siglo XIX, que fue remodelada y democratizada en el siglo XX, pero que no está preparada para las lógicas que tiene el poder. Hoy en día, lo decía ayer, tuvimos un encuentro con Ofelia Fernández para hablar con otras personas, un diálogo sobre el peronismo, sobre la actualidad política del país. Me resulta un poco inconcebible pensar que hoy en día incluso nuestra constitución es hija del consenso de Washington. Fue modelada en la época en la cual la unipolaridad de Estados Unidos y el culto a la sociedad de mercado eran absolutos, y creer que ese es el diseño institucional para, no sé, tratar de tener una vida democrática hoy en día. Me gusta. Quiero ir a la frase, si es que la dijo Perón, porque viste que yo digo, nunca se sabe si Borges, Perón o Bielsa dijeron las cosas que dicen en los asados que dijo. Pero en esta, porque creo que esto ya es para vos, digo, personal. Dijiste algo así como, puedo acercarme al peronismo, tengo algún anclaje, pero soy de izquierda. Habría toda una idea, que obviamente también me involucra, de que a veces esta es la frase, todos somos peronistas, Solo que algunos no se saben. dieron cuenta. Bueno, no se dieron cuenta. ¿Qué impide tú, porque por lo que entendí, no es que decís, hola, soy el profe, soy peronista, sino como que hay ahí una cosa, pero no de una cosa identitaria. ¿Qué lo impidió en tu caso, si algo lo impidió, quiero decir? Ok, ahí tengo que ser más explícito. Frente a lo que pueda generar en la audiencia, yo me reivindico comunista, pero no comunista en el sentido infantil y demás. Yo creo que es necesario un cambio revolucionario de la distribución del ingreso y creo que es necesario que haya otro sistema político que ponga en fila y en regla a los que hoy disponen del poder económico. Creo que además esa es la vía para el desarrollo y creo que esa es la vía para que vivamos en una sociedad más justa. Creo que no puede ser el interés de clase, de creer qué es rentable y qué no, lo que organiza nuestra vida como sociedad, que es lo que condena a nuestros jubilados, lo que condena que la educación quede en un segundo plano. En ese sentido, creo que el peronismo es el proyecto político que en Argentina se ha demostrado históricamente más cercano a la clase obrera, con capacidad para transformar la realidad, pero sin embargo, observando otras experiencias políticas, no es el marco teórico en el que yo en escenario ideal abordaría. Pero estoy seguro de que cualquier cambio estructural de nuestro país va a tener que venir de la mano del peronismo, más no exclusivamente con el peronismo. Muy buena respuesta. Por eso se lo pregunté justamente. Me gustó. Este creo que es el episodio más político que tuvimos en la historia del podcast. Que siempre, yo traté de no ir tanto por eso. Para mí está, pero para mí está buenísimo. Es hablar de política, de política Sí. como ciencia, como, ¿no? Todos los días ejercemos la política, con lo que decimos y con lo que no. Para mí está buenísimo. Absolutamente. ¿Cómo te llevas? Porque ya queda re poquito y queda un montón. Y yo tengo un montón de cosas para preguntarte. Con el hecho de que
Voy para otro lado. Las redes sociales están cambiando el signo nuevamente, se están estaban haciendo progres un poco de vuelta, como yo lo que empecé a notarlo en X, que en un momento fue el terreno de la derecha y la ultraderecha y todo eso, y ahora de repente empiezo a ver que cambió el signo de lo que conocíamos como Doma. Bien. Pero, Fabián Doma. Yo lo veo siempre vigente. No, me parece patético todo, pero el bueno. Festival de la Doman. yo me alejé de Twitter. Yo me alejé de Twitter Porquería, que ¿no? sentía que me estaba limitando la posibilidad de ejercer la soberanía cognitiva, ¿no? Te va. De determinar de qué quiero hablar, de qué quiero discutir y en qué términos. Sí. Por todo ese mundo de la doma. Ojo, yo creo que me iba muy bien si me ponía a jugar en esas reglas de juego. Por supuesto que te iba muy bien. Sí, seguro. Pero no creo que sea lo mejor que uno puede hacer. Eso me pasa, digo. Sí. Creo que esta no es la mejor cara de lo que yo puedo aportar a la sociedad. Creo que puedo hacer otras cosas e intento hacer otras cosas. De vez en cuando a uno le pasa. Pero sí creo que necesariamente esto era algo que decía en 2023, apenas asumió este gobierno, en 2024, y un poquito me hace feliz ver confirmado ese diagnóstico, que es: no es inagotable un modelo en el cual vos te parás a criticar y bardear todo diciendo soy rupturista y a su vez sos la fuerza política que gobierna. No, obvio. Hay un punto en el cual eso se agota y genera hartazgo. No sé si eso ya está generando un giro pendular hacia posiciones más progresistas e izquierdistas. Sí creo que, por ejemplo, sobre todo con los acontecimientos de las últimas semanas, ¿no? El asesinato de estas 3 chicas, los últimos casos de violencia de género que se estuvieron viendo, ha dado espacio a que, aunque ya no garpaba, se le vuelva a dar visibilidad, qué sé yo, a la agenda del feminismo, o al menos a poner un coto a lo que ya era un discurso reaccionario que era inconducente. Nada, como el caso de este muchacho de Varones Unidos, ¿no? Que cometió este doble femicidio. Pero yo lo que percibo más bien, y es a lo que le temo, es a la apatía que se expresa en el bajo caudal electoral. Hay que ver qué ocurre ahora en las elecciones que van a ser nacionales. ¿Y qué pasará con ese segmento que muchas encuestadoras y muchos analistas planteaban? Había tenido una participación muy convencida en las elecciones que le dan la victoria a Milei, que es el segmento de los varones jóvenes, y que se percibió incluso asistieron menos a votar, y que eso explicaría en gran parte la merma en el caudal de votos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. ¿Qué pasará con esos sectores? ¿Tendrán un viraje hacia otro proyecto político? Por eso, para mí uno de los grandes debates que surge es qué ocurre con el modelo institucional de país que tenemos, que es en gran parte este modelo perfilado como repúblicas liberales, que no sé si se van a poder adaptar fácilmente, por ejemplo, al vaciamiento de la democracia, ¿no? Cuando mantengamos una república en las formas que carece de un poder real de injerencia del pueblo. No sé. Bien. Me gustaría que se termine de dar ese péndulo, no sé si ya se está dando, que para mí puede ocurrir, pero tiene que ser la oportunidad para cambios concretos. Y no, creo que es un poquito lo que pasó en la última experiencia de gobierno del peronismo, una cuestión más cosmética y superficial sin discusiones de fondo. Estamos para la última. Sí, Horario, sí, estamos para la claro, última. claro. Vuelve la última Sí, pregunta. vuelve la última pregunta, porque aparte, con lo joven que es, Por eso. siempre tenemos una última pregunta que tiene que ver con la finitud y tiene que ver con qué queremos que hagan con nosotros cuando ya no seamos nosotros, con un Clemente totalmente espolvoreado por distintos lugares, por el Parque Rivadavia, por otro lado, yo en el jarrón de serie quiero estar, ya que no voy a estar, por lo menos que digan, en ese jarrón está lo que no está. ¿Qué hacemos con Borda? Tengo un gran tema. Yo soy ateo, totalmente ateo. Me considero muy cercano a la Iglesia Católica. Yo tuve una formación católica, tomé todos los sacramentos excepto el casamiento, la extrema unción y la ordenación. Que a veces sería más o menos lo mismo el casamiento y la extrema unción. Les tengo terror a la muerte. Wow. Le tengo miedo. Realmente le tengo miedo a la muerte. Y de hecho,
es un tema pensarlo, ¿no? Porque en esta sociedad que decíamos antes, hace culto de la juventud, de lo efímero, ¿no? De mantener el cutis y todo eso. Yo tengo mucho miedo a la muerte. De hecho, me angustia pensar que un día voy a dejar de existir. No porque tema el sufrimiento, no porque tema, ni siquiera porque tema, de hecho, que me extrañen mis seres queridos, que de todas formas también es algo que temo, sino que me provoca terror la idea de no estar más, no existir más. Es algo de lo que me tengo que abstraer para seguir en el día a día, y por una cuestión de ser materialista histórico y por todo lo demás, me es imposible creer que haya algo más. Entiendo por qué la gente cree, Sí, a partir claro. de la angustia que me genera el miedo a mi propia finitud, pero no puedo creer. Pero es algo que... estuvo Dolina con nosotros hace un par de semanas y sos otro que no le da ninguna gracia no creer. Él nos hablaba de que justamente esa idea de la no creencia no es una jactancia para él. No creo porque que sea lo hace vivir en canchero. un lugar, claro. Exactamente. En otra época, cuando era más chico, era como, qué boludo los que creen. En algún momento, eso me cambió por varias experiencias también personales. Pero no puedo creer. Y ahí me surge el tema de qué ocurre, qué pasa. Para mí es el vacío absoluto. Y le tengo miedo, además, creo, a la desaparición absoluta. Al hecho de este planteo que surge, ¿no? Con el legado y demás de, bueno, uno termina de morir el día que ya nadie se acuerda de uno. Yo quisiera ser enterrado, por lo menos, pero por supuesto que creo que eso va a ser cada vez más difícil en el modelo de sociedad que vivimos. Una plaquita, quizás, un árbol en un patio familiar, ¿no? Y una plaquita o algo, o que mis cenizas enterradas. Pero dispersos, seguro que no. De hecho, yo cremaría, si todavía no me ha pasado, no he tenido que despedir a mis viejos, ya he despedido a todos mis abuelos en los últimos años. Pero no me gustaría tirar las cenizas de mis viejos. Quisiera que estén de alguna manera en un lugar que yo pueda estar. Un poquito me aterra el hecho de que, no sé si es el lugar para hablarlo públicamente, ahora que lo pienso, pero no lo he formulado públicamente. Pero bueno, no vamos a dar nombres. Pero pensando en la gente que uno ha perdido y pensando en la condición de salud de la gente que uno quiere, yo siento que sé cuál es la próxima persona que voy a tener que despedir, y es algo que me angustia pensar que eso va a ocurrir. Y no creo que tenga procesado, creo que es cada vez más difícil en la sociedad en la que vivimos procesar la idea de la muerte. Y creo que de alguna manera constituir una forma de recuerdo, o incluso de peregrinaje, es tal vez poder mantener vivo ese recuerdo o aferrarnos a las personas que queremos. Pero sí, por eso no es un tema que me sea fácil tratar. Igual si no, el que fue a la universidad fuiste vos, pero si te tengo que aliviar un poco, alguna vez me dijeron ante un planteamiento mío del miedo, me dijeron, quédate tranquilo, la muerte. ¿Qué hoy a las 3 de la mañana, qué sentías? Nada, estabas durmiendo. Es lo mismo, pero sin levantarse a hacer pis. Ya está. Es simplemente que no te levantás a hacer pis. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Gracias, profe. Un placer, gracias por la invitación.